Hermanos y amigos, bienvenidos a este servicio de la Iglesia La Roca. Esta iglesia que es tu hogar. Muchas gracias por estar acá en este lugar. Muchas gracias por venir y congregarse como lo dice la palabra de Dios. También nos da tristeza no poder estar con ustedes en este día debido, a circunstancias de salud. No podemos estar en el edificio, pero eso no significa que no podamos compartir la palabra de Dios con ustedes. Y gracias a Dios y a la tecnología que hay en estos tiempos, podemos hacerlo mediante este tipo de videos que usted pueda ver ahí en el edificio, ahí en La Roca. De igual manera, queremos enviarle un saludo a todos ustedes, especialmente a aquellas personas que están ahí por primera vez. Si hay alguna familia, alguna persona que está ahí, no tengo la oportunidad ahora de estrechar un abrazo, darle la mano o verlo, pero sienta el amor pastoral a través de los hermanos. Sienta que esta iglesia es una iglesia donde el amor de Dios se siente. Y vamos a ver hoy día un tema muy lindo. Le invito a que se ponga de pie un momento, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que limpie nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente para recibir esa semilla en nuestros corazones. Padre amado, te bendecimos y te alabamos. Te pedimos, Señor, que en este momento tú tomes el control, Señor, de todo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que tomes, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos. Padre, venimos delante de ti a ponerlos delante de tus pies, Señor. Nos rendimos ante ti para que tú hagas en nuestra vida, Señor, las maravillas que tú quieras hacer de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos también, Señor, en este día que nos ayudes a entender la familia, que nos ayudes a entender el propósito, Señor. Gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la roca dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchísimas gracias. Y gracias al esfuerzo de todos los hermanos que han hecho posible que podamos transmitir esta palabra a través de este medio. El día de mañana es el Día de la Familia aquí en Canadá. Y es un día interesante, es el quinto año que se celebra, ¿no? Es un holiday o una festividad que se ha puesto. Y es interesante porque no hay muchas cosas con respecto a la familia. Se celebra muchas cosas, se celebra, por ejemplo, a los niños, se celebra, por ejemplo, a las madres, se celebra, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias, ¿no es cierto? En el verano festejamos los cumpleaños. Pero sí alegra en mi corazón que pueda haber un día donde podamos por lo menos meditar sobre la familia. Y pensar en la familia es muy importante porque no es un pensamiento que viene de nosotros, sino es un pensamiento que viene de Dios. Y su familia, si está con usted en este momento, abrácela, dele la mano, si están sus hijos, piense en ellos, si está su esposo, su esposa, dígale gracias a Dios. A lo mejor si usted está solo acá en este país, usted puede pensar en su familia y es una buena oportunidad para que usted ore. ¿Por qué? Porque hoy las familias están en problemas. Hoy tenemos un reto y el reto es entender el propósito de Dios en las familias. Y esta prédica es acerca del reto de la familia en estos tiempos, el reto de la familia de hoy. Y podemos ver que hay una lucha constantemente, pero es una lucha no solamente ligera, es una lucha constante y es una lucha agresiva en contra de la familia. Esta sociedad está formada por familias, sin embargo, algo está pasando en que la familia está llevando el último lugar en las cosas, la familia se está desmoronando y la forma original que Dios ha planificado la familia no está siendo en estos días la que originalmente Dios puso.
Por ejemplo, usted se ha escuchado el grupo Black Lives Matter. Este grupo, ¿no es cierto?, que defiende derechos de la gente de color en Norteamérica y en el mundo. Ellos hace un par de años hicieron mucha noticia acerca de que las protestas que hicieron para apoyar en contra del racismo. Y llamaron la atención, y cuando salió todo esto, bueno, yo me puse a buscar en esa página y ver realmente en qué ellos creen. Y hay siempre en una página de internet donde usted puede ver lo que nosotros creemos o quiénes somos. Y bueno, yo fui allá y hay una cosa que me llamó la atención de la página cuando la fui a ver hace un par de años. Y es que decía así en quiénes somos, y una parte de lo que ellos decían en esa página era, en inglés es Disruption of the Western Nuclear Family. En español es ruptura del núcleo familiar occidental tradicional. Y me asombró esas palabras y me asombró esa frase, porque realmente vemos que hay sociedades o hay instituciones o hay pensamientos que tratan de romper una estructura que ha estado funcionando por miles de años. Una estructura que viene del pensamiento de Dios. Entonces, vemos que hoy en día el pensamiento, el concepto de familia se ha desviado. Vemos en estos días que poco a poco se van cambiando muchas cosas acerca de la familia. Ya no es lo que al principio la Biblia marcaba. Ya no es lo que tradicionalmente aquí en el occidente, ¿no es cierto?, podemos ver lo que es la familia. Pero podemos entender que poco a poco los tiempos van cambiando. Sin embargo, la palabra de Dios se mantiene firme. Y los principios sobre la familia, los principios sobre los valores, las bases de la familia no han cambiado, siguen siendo los mismos de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo les quiero traer esa parte en este día, porque si hay un reto, ¿no es cierto?, de la familia en estos tiempos, nosotros podemos entender, y si usted no lo sabía, usted puede saber las bases y cómo nosotros podemos enfrentar ese reto para que usted lleve la familia, su familia, para que usted la lleve a flote en el día de hoy. Y si hay una familia rota, una familia que se está rompiendo, si hay una familia que se está desmoronando, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día, nosotros queremos entender cuáles son esas herramientas, cuáles son esos conceptos que podemos ver para que nuestra familia se supere, para pasar ese reto, ese challenge que tenemos acerca de la familia, especialmente en estos tiempos. Y yo le quiero llevar a usted solamente con dos pasajes. Vamos a ver en el libro de Génesis, si usted me acompaña, por favor, al libro de Génesis, y vamos a ir al capítulo 1, el primer libro de Génesis, al capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 27 al 28. Y en esos dos versículos vamos a centrar y vamos a sacar algunas verdades bíblicas que nos van a ayudar a pasar ese challenge, ese reto que tenemos para nuestra familia en el día de hoy. Dice la palabra de Dios así, el libro de Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es un pasaje muy corto, sin embargo, que tiene una profundidad terrible. Y aquí el Señor nos está mostrando a través de este pasaje muchas cosas. Pero vamos a ver, creo que dos componentes importantes de lo que este pasaje nos quiere dar a entender en este día. Y el primero es que la familia fue idea y creación de Dios. Segundo,
la familia es una bendición de Dios, ¿sí? Cuando usted lee el pasaje del libro de Génesis 1, 27 al 28, comienza así, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Esta primera parte en el versículo 27, nosotros podemos ver que la familia fue una idea de Dios. La familia nació en el corazón de Dios, no en el pensamiento de una sociedad, no en la formación política de un Estado, ni siquiera en la iglesia. La iglesia está conformada por familias y la familia fue antes que la iglesia. Pero la familia vemos y entendemos nosotros que fue una idea y es la creación de Dios. Y eso, mi amado hermano, amigo, amiga, hermana, que nos está escuchando o que nos está viendo en este momento, déjeme decirle que nos lleva a una tranquilidad. Usted se ha puesto a pensar que si su matrimonio estaría a flote y si su matrimonio estaría bien, es porque usted trazó un plan y le ha ido bien durante todo ese plan. Bueno, que Dios la bendiga o que Dios lo bendiga si es así. No todos nosotros hemos trazado un plan de qué queríamos hacer o con nuestra familia y ha salido exactamente como es. Déjeme decirle una cosa. Cuando nosotros trazamos planes y nos sale mal, nos sentimos terriblemente, ¿verdad? Sentimos que hemos fracasado, sentimos que estamos agobiados porque no salió conforme a lo que nosotros hubiéramos querido. Pero esta es la buena noticia de que la familia viene del corazón, la familia viene de la idea y la familia la creó Dios. Es que de Él es el plan. Y los planes de Dios no fallan. Los planes de Dios son perfectos. Y estamos bajo ese plan. Eso, mi amado hermano, mi amada amiga, mi amada hermana, eso nos tiene que dar a nosotros tranquilidad, de que nuestra familia está en las manos de Dios. Si tú te has frustrado por querer entender a tu esposo, a tu esposa, si tú te has frustrado, ¿no es cierto?, por querer entender muchas cosas, bueno, este es el problema que muchas personas tienen, de saber que la familia nació en el corazón de Dios, no en tu corazón. Dios te hace partícipe de su plan y ha creado al hombre y a la mujer para que disfruten. Eso no significa que no tengamos challenges, no tengamos retos, no significa que en esta sociedad no tengamos eso, pero significa que si es el plan de Dios, ¿no es cierto?, podemos descansar en que Dios, el propósito de Dios para la familia está establecido y no tenemos que inventar nada nosotros. Tenemos que vivir conforme al plan de Dios para la familia. Eso nos da tranquilidad, eso nos da serenidad, eso nos hace ver a nosotros que hay un plan mayor de nuestras fallas y nuestros errores. Amén. Eso es importante que usted vea porque hay muchas familias que están derrotadas, porque no han entendido que no es solamente mi plan o el plan de ella o el plan de él, sino que es un plan maravilloso para los dos. Y cuando vemos a esa tercera opción, que es la que debería ser la primera opción, que es la opción de decir, bueno, Dios, me rindo a tu plan y tú haz en mí lo que tú quieras. Este plan necesita ser entendido. Nadie que empieza a construir algo, ¿no es cierto?, sabe cómo hacerlo sin ver ante los planos. Pregúntele a un arquitecto. Se hacen planos y de esos planos, lo principal son los cimientos, las bases. Había una vez, ¿no es cierto?, en un lugar donde había un basurero, ese basurero municipal, pero alrededor había un lindo barrio, casas muy lindas. Entonces la ciudad decidió en ese basurero que ya estaba al tope, decidió ponerle, llenar el terreno, igualarlo, emparejarlo para que pudieran construir más casas, sea una zona muy linda. Y rellenaron, pusieron césped, pusieron muchas cosas ahí, aplanaron todo, quedó espectacular y empezaron a construir. Mire, pusieron cimientos, pusieron cosas dentro, encima de ese botadero que lo compactaron bien, le pusieron aplanadoras, ¿no es cierto?, compactadoras y todo quedó bien.
y construyeron casas muy lindas. Fue un barrio muy lindo, se veía todo hermoso, maravilloso. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, las casas comenzaron a desnivelarse. Otras casas comenzaron a quebrarse. Ya empezó a haber problemas mayores en la estructura de la casa. Y la gente que vivía alrededor sabía que había sido construida sobre un montón de basura. Mire, déjeme decirle que en estos tiempos estamos viviendo con familias, a pesar de que saben que hay un plan que tiene Dios para la familia, no ponen buenos cimientos. Los cimientos no son los que Dios manda hacer. Hay familias que literalmente ponen como base basura en su familia. Basura moral, basura espiritual. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que la Biblia nos manda y nos dice a nosotros acerca de cómo nosotros debemos mantener o poner esos cimientos de una forma adecuada. Aquí el Señor nos está dando esta idea. En Mateo capítulo 7, 24 al 27, dice la palabra de Dios así. Cualquiera pues que me oye estas palabras, en Mateo 7, 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sí, como es la prudencia, es decir, nosotros tenemos que pensar antes de actuar, saber qué es lo que vamos a hacer. Y aquí el Señor Jesús está hablando de que lo primero que hay que hacer, especialmente en la familia, ¿no es cierto?, que es nuestro tema, es poner cimientos. ¿Dónde edificó este hombre prudente? Sobre la roca, no sobre basura, sobre algo sólido. Muchos matrimonios fracasan precisamente porque por el motivo que ellos contrajeron matrimonio o se casaron o pensaron formar una familia, no fue, ¿no es cierto?, un compromiso, sino fue una emoción. Y usted puede verlo en muchos matrimonios fracasados. Versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre ¿qué cosa? La arena, sobre algo que no era sólido, no era duradero, no perduraba. Y dice la Biblia al versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las palabras del Señor, precisamente cuando el Señor muestra su plan y nos dice a nosotros el goal de ese plan y cómo hacerlo, vemos que es cimentar la familia, no sobre un montón de basura, sino sobre la roca. Entonces tenemos que saber el diseño de Dios sobre la familia. Y eso está en la palabra de Dios. Y eso viene de una comunión con el Señor. La Biblia nos muestra la verdadera estructura de la familia. Pero ¿sabe con qué comienza? No comienza con una buena casa. ¿Sí? Algunas personas piensan que, muchos jóvenes, mejor dicho, me acuerdo en este momento, me dicen siempre, bueno, yo no me voy a casar hasta que tenga una casa. Bueno, si está aquí en Canadá, usted va a estar como esos memes de Facebook que salen calaveras, ¿no es cierto?, esperando aquí comprar una casa. No, yo cuando casé con mi esposa, solamente eran dos cosas, ¿no es cierto?, que yo quería y tenía en mi corazón. La primera, que sea una persona que ame a Dios más de lo que yo amo. Y la segunda, no me importaba cómo, yo quería casarme con mi esposa, ¿sí? Pero la primera condición que me había puesto en mi corazón era que ella amara más a Dios de lo que yo amo. Yo quería aprender a amar a Dios de la persona que iba a estar conmigo las 24 horas del día. Y cuando vemos que la familia, nos dice la Biblia, comienza con el matrimonio. Dice, Dios creó al ser humano, a su imagen lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. No creó inmediatamente a los hijos, sino que creó al hombre y a la mujer. La familia comienza con el matrimonio.
Muchas personas o muchas familias lo tienen al revés. La familia no comienza con sus hijos. Así que si usted está prestando más atención a sus hijos que a su esposo o a su esposa, usted está en un error. No es el plan de Dios que nosotros gastemos todos nuestros recursos sobre nuestros hijos. No me malentienda. Los hijos son muy importantes y vamos a ver que son el fruto. Pero si usted está mal, sus hijos no van a estar bien. Amén. Puede ocurrir lo contrario. Puede que generalmente cuando en matrimonios que hay divorcios, ¿no es cierto? Suelen decir, bueno, nos vamos a divorciar por el bien de nuestros hijos, ¿no? Que es un pensamiento muy romántico, muy lindo, como que lo principal son los hijos. Pero créame, ningún hijo de un divorcio, ¿no es cierto?, está bien. Ninguno. Es muy poco los hijos que no sufren las consecuencias de una decisión por no querer ir al plan de Dios, entenderlo, ser humilde, poner bases sólidas sobre su matrimonio, vencer la obstinación, vencer el orgullo, vencer muchas cosas para hacer al matrimonio funcionar. Pero escuche, el matrimonio puede funcionar. No hay cosa que Dios no pueda arreglar en la vida. No hay. Y usted me dice, bueno, la muerte, no se preocupe, Dios la arregló. Él envió a su Hijo, que murió en la cruz, para que cualquiera que creyera en Él no muera, mas tenga vida eterna. Así que dígame usted qué cosa no puede Dios arreglar. Seguramente su matrimonio también lo puede hacer. Pero el matrimonio es hermoso. Muchas personas piensan, ¿no es cierto?, que el matrimonio es un, como le dicen, matricidio, ¿no es cierto? Cuando viene alguien y dice, ay, me voy a casar, ay, lo siento mucho. ¿Cómo pudiste hacer eso? O después dicen, corren si tienes oportunidad de hacerlo. Yo siempre digo, el matrimonio es algo hermoso, maravilloso. Si yo pudiera casarme 1000 veces con mi esposa, lo haría 1000 veces con ella. Una vez fue suficiente, lo hemos hecho. Y aunque a veces mi esposa está ahí conmigo y siempre, bueno, siempre viene la parte que dice, bueno, y tú me amarías. Yo le digo a mi esposa, me amarías cuando yo esté viejo y calvo y arruinado. Y ella siempre me dice, pero si lo estoy haciendo, me dice. Mire, escuche, la familia comienza con el matrimonio. Y es importante que Dios nos dice aquí, ¿no es cierto?, que no comienza con los hijos, comienza con el hombre y con la mujer. Entonces, las bases de la familia, ¿no es cierto?, vemos lo que Dios nos está diciendo, es entender que la prioridad y los roles que hay en el matrimonio tienen que ser entendidos a través de la palabra del Señor. Y eso es importante que nosotros entendamos. ¿Por qué? Porque dentro del diseño de la familia, dentro de la idea de Dios para la familia, tenemos muchas variantes. Y déjeme explicarle lo que quiero decir. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio podemos ver diferencias, no solamente biológicas. Dice la Biblia aquí, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Los creó hombre y mujer. Es una diferencia biológica tremenda. Y eso nadie lo va a poder cambiar. El hecho de que hay personas que se perciban de una forma diferente no significa que la biología cambie por un pensamiento que alguien tenga. Es una ciencia y por lo tanto nosotros tenemos que tomarlo de esa forma. Dios nos muestra aquí las diferencias biológicas. Es un hombre y una mujer para que pueda procrear. Pero no solo eso, sino que dentro de la familia, específicamente el matrimonio, Dios nos da también roles, responsabilidades. Y dentro de esas cosas, Dios nos ha puesto con autoridad. Y es importante entender esto, porque entender la familia no es fácil. Y entender las diferencias de cada miembro de la familia tampoco es fácil. Sin embargo, Dios tiene la respuesta para eso. ¿No es cierto? Hay una vez estuve viendo a un ministro que estaba explicando una cosa y me llamó la atención de algo que dijo. Es un artículo que había leído donde el artículo decía,
mujer inteligente, ¿qué haces metida en la casa? Entonces yo dije, hay otro artículo acerca del feminismo del siglo, de este siglo. Entonces, pero me llamó mucho la atención ese título, mujer inteligente, ¿qué haces metida en la casa? Y bueno, lo busqué el artículo y estuve leyendo, es una historia verídica, un artículo de un periódico de Estados Unidos donde una mujer narra la experiencia. Cuando ella había trabajado, tenía su matrimonio, su familia y nació su primer hijo. Entonces dijo ella, no, yo no puedo quedarme acá, yo soy una mujer inteligente y tengo que buscar trabajo. Así que bueno, empezó su búsqueda con su hijo pequeño de 3 meses, empezó a buscar un babysitter. Entonces ella quería a alguien que viniera a la casa y cuidara. Bueno, en primer lugar se dio contra una pared porque, como usted sabe, o usted quizás ha averiguado, o si tienes hijos y ha buscado alguna vez una persona que cuida a sus hijos, sabe que no es barato, es caro. Entonces lo primero que se dio cuenta esta mujer es que pasaba su límite. Iba a trabajar ella y más de la mitad del sueldo se le iba a ir en pagar a una persona que viniera a la casa a cuidar a su hijo. Después pensó ella, bueno, podría yo llevar a mi hijo a un lugar. Y cuando empezó a ver las personas que trabajan en los daycares o las guarderías que tienen muchos niños, se dio cuenta de que pocas personas estaban ahí cuidando a muchos niños. Entonces empezó a preguntar cuáles serían las guarderías que ella estaba viendo. Las públicas no le servían o las grandes no les. Así que decidió en su búsqueda ir a una guardería en casa, una persona que tenga a sus hijos y bueno, que cuide a otros niños también por motivos de dinero. Así que la mujer fue, llevó los hijos, ya tenía 2 hijos cuando estuvo viendo, y se dio cuenta que la persona que estaba ahí en la casa cuidaba no solamente a sus hijos, a otros hijos, y también tenía que cuidar a los hijos de ella. Entonces pensó esta mujer y dijo, no me los van a cuidar bien. No creo que esta mujer tenga prioridad sobre mis hijos, sobre sus hijos. Así que tanta frustración fue para la mujer que pensando en esto diariamente, que no pudo conseguir para que alguien venga a la casa, no pudo dejar a sus hijos porque estaba buscando una persona que fuera tan responsable como lo es ella. Mira, escuche, al final de la historia, esta persona se encontró con un resultado de la búsqueda de un babysitter para ella. Es que ninguna podía llenar las expectativas que ella tenía. Y la única persona que podía ser la mejor babysitter para sus hijos era ella misma. Mire, ahora en estos tiempos están tratando de suplantar algo que Dios ha diseñado, algo que Dios ha dado al hombre, a la mujer, a los hijos, y los están tratando de suplantar por otra cosa. La mujer en su afán de sobresalir o ser igual en la sociedad ante todos, que es a mí me parece una cosa maravillosa. Sin embargo, hay muchas cosas que no se pueden negociar cuando es la bendición que tiene Dios para nosotros. Y dentro del hogar hay roles. El hombre también. Yo en mi trabajo, tengo un trabajo por una compañía de carros, la Toyota, y siempre estoy conversando y hablando con personas que no son cristianas, la mayoría. Y el objetivo de estas personas, el objetivo en su vida por cuál van al trabajo, ¿no es cierto? Y algunas personas dicen, bueno, yo ya me voy a jubilar y cuando me jubile, yo no voy a hacer absolutamente nada. Ya me voy a dedicar a sentarme con una margarita en la mano y no quiero hacer nada más en mi vida porque eso es lo que yo he decidido y por eso estoy trabajando tan duro. Totalmente fuera de lo que Dios le ha dicho al hombre desde el principio que haga. Yo no sé usted, pero yo no quiero a los 65 años y todavía me faltan como 50. Yo no quiero, ¿no es cierto?, dejar de hacer algo provechoso en mi vida. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser hombres de bien, hombres trabajadores, de provecho, hombres que lleven sustento a su casa, que no seamos como los incrédulos, que no
proveen para su propio hogar, sino que seamos personas nosotros que entendamos los roles y las responsabilidades que tenemos dentro del hogar. Cuando nosotros perdemos el sentido de responsabilidad que tiene cada persona en la familia, téngalo por seguro que esa barca que Dios ha construido para usted se va a ir a pique si usted no la puede manejar bien. Usted tiene que dejar que esa barca, así como Noé, que Dios dirija a su familia dentro de ella. Y esa barca, que Dios cierre la puerta y que el Señor la abra. Y usted va a ver que cuando usted espera ese tiempo como el diluvio, Dios va a salvar a tu familia, Dios va a proteger a tu familia de cualquier tempestad. Hermano, hermana, le quiero decir que en el matrimonio hay roles y no son intercambiables. Dios los ha puesto por su voluntad para que tú seas bendecido. Y todo esto es parte de la bendición. El segundo punto, no solamente que la familia fue idea y creación de Dios, pero el segundo punto, la familia es una bendición de Dios. Entonces, yo quiero darle 3 puntos bajo este tópico, 3 puntos que nos van a ayudar a nosotros con este reto que tiene la familia en el día de hoy. Y lo quiero ver en la segunda parte del versículo, en el Génesis capítulo 1, versículo 28, dice la palabra de Dios así. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Vemos en este pasaje, ¿no es cierto? El primero, sabemos que fue una idea de Dios. En el Génesis 1:27 podemos ver el propósito de Dios, la idea de Dios y lo que Dios nos dice cómo la familia comienza con el matrimonio. Pero también los bendijo. Y este pasaje creo que es muy profundo para que lo podamos dar en una sola charla. Pero permítame sintetizar algunas cosas. Dice, en primer lugar, sean. Después les dice, llenen. Y después les dice, dominen. Sean, llenen y dominen. En primer lugar, sean, y dice, fructíferos y multiplíquense. Dios nos dice que tenemos que tener en claro el concepto de lo que somos. No podemos ser fructíferos si no sabemos qué fruto nosotros llevamos. No podemos multiplicar si es que no sabemos bien dónde estamos nosotros parados como hijos de Dios. Entonces, podemos entender mejor cuando entendemos, podemos entender mejor el matrimonio cuando entendemos nosotros quiénes somos a la luz de la palabra de Dios. Nosotros somos creación de Dios, pero Dios puso su espíritu en nosotros, puso su imagen. Nosotros tenemos un propósito, no somos gente vacía que gasta aire en este mundo, sino que tenemos un propósito de acuerdo a lo que dice el Señor. Usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Y eso nos tiene que llenar de esperanza cada día, de tratar de seguir adelante en ese propósito que Dios nos ha dado. Algunas personas piensan que el propósito del matrimonio es, por ejemplo, ser feliz. Entonces, muchas veces me ha tocado dar consejería. Y lo primero que dice el hombre es que esta mujer ya no me hace feliz. Entonces la mujer dice, pero ¿cómo no te hago feliz? Si yo te lavo, te limpio, te plancho, te esto. ¿Y yo qué? Dice el hombre, ¿no es cierto? Yo traigo dinero, me mato trabajando. Entonces, cuando comienzan los dos, el matrimonio a tener problemas, generalmente es porque la primera cosa que viene a su mente es la felicidad. Ya no es el mismo romance que ha estado al principio, ¿no? Cuando usted conoció ahí a su flaquita y conoció a ese hombre con una melena y ahora es una gordita y el otro es un león calvo, ¿no? Entonces, tiene que madurar una relación, tiene que pasar por ciertas cosas el matrimonio para tener solidez en la familia. Pero no va a pasar eso a menos que sepas quién tú eres a los ojos de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios y eres portador de la imagen de Dios, tienes que entender mejor el propósito de Dios en tu vida.
Algunas personas piensan que el propósito de Dios para mi vida es que yo sea feliz. Mira, si quieres ser feliz, ándate a Disneylandia. Ahí te van a hacer muy feliz. Pero si te vas a casar con alguien, a veces ni uno mismo se soporta y tú tienes que vivir toda tu vida con otra persona. La idea del matrimonio no es ser feliz y Dios te lo está diciendo en este momento. Fructíferos, tenemos que ser fructíferos. Y la Biblia tiene muchos pasajes acerca de los frutos del Espíritu de Dios. No solamente está hablando de procreación aquí, sino que está hablando la palabra del Señor de algo más profundo. Tú no vas a ser alguien fructífero, no vas a dar fruto a menos que no sepas quién eres. Si quieres ser feliz, conocer a Dios es parte de la felicidad. Pero Dios siempre te va a dar un propósito a ti que sigas. Pero el propósito de Dios no solamente es que seas feliz. El propósito de Dios es que hagas su voluntad. Y en esa voluntad, cuando la hagas, vas a encontrar la felicidad, la tranquilidad. Cuando encuentres que tu matrimonio, a pesar de lo mal que se porta tu esposa o lo mal que se porta tu esposo, vas a entender cuando el Señor viene y te dice, bueno, los que quieren ser los primeros en el reino tendrán que ser los últimos aquí en la tierra. La lógica del Señor, ¿no es cierto?, es que seas aquí bueno, ¿no es cierto?, a pesar de que las personas sean malas. A pesar de que a veces las situaciones en tu matrimonio sean adversas. No porque una situación sea adversa significa que sea mala. Es una buena oportunidad para que entiendas el plan de Dios. Los planes de Dios no son caminos rectos, sino son caminos curvos donde tú vas viendo muchas cosas interesantes y tienes la oportunidad de implementar tu fe, tu conocimiento y tu amor. Entonces, no es ser feliz uno mismo. Pero ¿por qué no cambias esa definición de lo que quieres en tu vida? ¿Y por qué no empiezas a ser feliz a los demás? Empezar a ser feliz primero a las personas que están a tu lado. La Biblia dice hacer bien a todos. Y eso no excluye a tu familia, ni a tu esposo ni a tu esposa. Ni es porque ellos hacen algo bueno, yo le voy a dar algo bueno. Al contrario, si hacen algo malo, aún más tienes que amarlos. Y tienes que amarlos porque la palabra de Dios nos manda a amar. Amar es un mandato. Y amar también es una persona. Es nuestro Señor. Entonces, tenemos que sean fructíferos y multiplíquense. No vamos a multiplicar a menos que nosotros podamos llevar ese fruto. Y no podemos llevar fruto a menos que conozcamos quiénes somos en el Señor Jesús. Y ese fruto va a haber en la familia. Entonces, ¿para qué Dios hizo el matrimonio? Bueno, aquí nos dice, para que nosotros podamos dar fruto. ¿Qué fruto estás dando tú en tu hogar? ¿Qué fruto eres tú para tu familia? ¿Qué fruto eres tú para la sociedad? ¿Qué fruto eres tú para la iglesia? ¿No es cierto? Y para tener fruto hay que tener raíz. Un fruto o un árbol no puede dar un buen fruto a menos que su raíz esté sana y esté plantado en buena tierra. Y volvemos al concepto de lo que Dios nos dice a nosotros, que tenemos que tener nosotros. Tenemos que conocer quiénes somos, pero también tenemos que saber bases sólidas en la familia. Venga conmigo a Mateo, capítulo 19, el libro de Mateo, y vamos a ir al capítulo 19, donde algo hay interesante. Porque el matrimonio tiene que dar fruto. Dice Mateo 19, desde el versículo 1, Jesús enseña sobre el divorcio. Venga conmigo a Mateo y vamos a ir al capítulo 19, versículo 1. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó,
no los separe el hombre. Quizás usted ha leído esto muchas veces en las bodas. Es lindo leerlo, pero poca gente encuentra el significado. Muchas veces el matrimonio se lo lleva a la ligera, que es la base para la familia. Y muchas veces, especialmente en estos tiempos, no se ha visto tantos divorcios como ahora. En estos tiempos es increíble. Y no estoy hablando de los inconversos, no estoy hablando de la gente que no va a la iglesia, sino de las personas que profesan ser cristianas. Y es que en estos tiempos es tan fácil tomar un camino, un escape rápido para no tener problemas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, por mi egoísmo, porque yo quiero ser feliz. ¿Cuántas veces personas en consejería nos dicen a mí y a mi esposa, es que nos queremos separar porque ya no somos felices? Nos queremos separar porque ya no nos entendemos. Y mira, el matrimonio es algo que nosotros tenemos que entender, que viene del corazón de Dios y que es el plan de Dios, pero también tenemos que entender que tenemos que dar ese fruto. Y ese fruto no viene a menos que sea procesado, que sea puesto en tierra, que el fruto muera, como lo dice también la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo. Cristo nos amó a nosotros, tanto que dio su vida por la iglesia. Y toma en comparación al matrimonio. Entonces, Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Ahora, no es fácil. Usted tiene un novio perfecto, pero ¿qué pasa con la novia? La iglesia es imperfecta. La iglesia en esta tierra, en los tiempos que estamos viviendo especialmente, es fornicaria. No solamente en estos tiempos, pero si usted se da cuenta, la relación de Dios con el pueblo de Israel ha sido de fornicación, de adulterio. No ha sido fácil, en otras palabras. Y siempre, una vez me hice yo esta pregunta, dije, ¿cómo es posible que Dios, ¿no es cierto?, siendo Dios, siendo perfecto, tenga esa relación, que esté siempre perdonando el adulterio, la fornicación por compasión? Y es precisamente lo que nos enseña acerca del matrimonio Dios. No es fácil y usted necesita mucho amor, necesita mucho perdón. Son ingredientes. Y aquí, cuando le hacen la pregunta a Jesucristo, en estos tiempos, Jesucristo le contesta y le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En esos tiempos había una enseñanza en los tiempos de Cristo que, a pesar de que sabían que el matrimonio era algo que venía de Dios, sin embargo, se hizo muy fácil por ciertas enseñanzas de diferentes personas divorciarse. A veces la mujer no sabía cocinar y se divorciaban. Generalmente era el hombre que se divorciaba de la mujer, no pasaba de la otra forma. Pero si la mujer cometía un adulterio, no se perdonaba. Si la mujer en esos tiempos no gritaba y hablaba muy fuerte, bueno, el hombre decía, no me sirve. Y le convenía al hombre. Le convenía porque a lo mejor se cansaba, no quería ya comprometerse, veía a otra mujer que le gustaba más. Entonces le hicieron esa pregunta al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo primero que le dice es precisamente ir al libro de Génesis, lo que nosotros habíamos leído. En Génesis capítulo 1, versículo 27, y Jesucristo le responde, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, Jesucristo, en otras palabras, les está diciendo a estas personas que veían el matrimonio, algo tan fácil disolverlo a través del divorcio, le han dicho, ustedes no van a las bases de nuevo del diseño de Dios para la familia. Tienen que ir allá. Y seguidamente, después de que les dice en el versículo 4 eso, les dice, por eso les dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay tres cosas muy lindas de este pasaje que nos ayudan a entender a nosotros mejor el matrimonio, que es la base para la familia. Dice, en primer lugar, son tres verbos. En el versículo 5 dice, dejará, se unirá y serán.
Tres cosas muy lindas. Dejará, se unirá y serán. Bueno, la primera cosa dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Aquí está hablando de una prioridad. En ese tiempo había gente que estaba encargado de sus padres y tenía que apoyarlos y seguir con ellos, seguir en los negocios. Pero el momento que se casaban, el padre tenía que dejarlo al hijo, ¿no es cierto?, llevar los negocios. Es decir, se desligaba de ciertas cosas de la familia. ¿Por qué? Porque ahora tenía su familia. Está hablando de prioridades. Si estás con tu esposa, tu prioridad es tu esposa. Si estás con tus hijos, tu prioridad es tus hijos. No son tus amigos. No es un ministerio. No es un trabajo. Tu prioridad, de acuerdo al diseño de Dios, es la familia, especialmente tu matrimonio. Por eso está hablando de las prioridades primeramente el Señor Jesús. Después le dice, y se unirá. Se unirá. Bueno, eso significa se pegará. Es decir, la idea de soldarse, de amalgamarse, ¿no es cierto?, a su mujer. Esa tiene una idea de permanencia. Muchas personas no permanecen. Yo respeto mucho, por ejemplo, las parejas que tienen 50 y pico de años de casado, y eso llena mi corazón. Y una persona, de una forma amena, puede decir, bueno, ¿y qué aguante que tiene, no? Pero yo no pienso así. Yo admiro realmente a aquellas personas que tienen 20, 30, 40 años, 50, 60 años de casado. Y es algo maravilloso de admirar. El cristiano debería admirar esas cosas porque es importante la permanencia. Dios no se divorcia de ti, Dios no se separa de ti, su espíritu viene a tu vida y es para siempre, hermano. Y eso nos enseña el Señor. Y por último dice, y los dos serán una sola carne. No solamente está hablando aquí de unirse físicamente, sino también espiritualmente. Muchas veces la mujer es la encargada de llevar al hombre a la iglesia. Dice, a veces yo he escuchado varones decir, bueno, pero la iglesia es para mujeres, no es para, anda tú, yo me quedo aquí, porque eso es para mujeres. Pensando que Dios solamente es para las mujeres, que a lo mejor es algo, la idea de débil. Pero es porque el hombre en su vida espiritual es débil. Un hombre fuerte espiritualmente sabe que la unión espiritual es importante con su mujer y que los dos estén en el mismo camino. No solamente en lo espiritual, pero en la enseñanza a sus hijos. Entonces esos son los frutos que está hablando aquí cuando dice sean fructíferos y multiplíquense en el versículo 28. También dice en el versículo 28, llenen. Llenen, ¿qué cosa? La tierra y sométanla. Llenen la tierra y sométanla. Eso es algo muy lindo porque la idea de multiplicar y de procrearse viene del Señor. Llenar la tierra. La pregunta es, ¿de qué vas a llenar la tierra? ¿De qué tipo de hijos vas a llenar la tierra? Entonces aquí vemos otra vez que tenemos que tener buenas bases, tenemos que tener un buen matrimonio para tener buenos hijos. El hecho de que tú tengas los mejores hijos del mundo, que sean un ejemplo, pero eso no significa que tú tengas un buen hogar. A veces los hijos son maravillosos, pero tú estás arruinando algo en tu hogar. Entonces podemos ver que la Biblia nos está diciendo a nosotros, la palabra de Dios nos dice cómo vas a llenar la tierra, qué vas a dejar, qué tipo de herencia. En el Salmo 127 hace una referencia muy linda que la vamos a ver rápidamente. El Salmo 127 dice la palabra de Dios así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.
Versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Como saetas en manos de valientes, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No vamos a estudiar todo el Salmo, pero sí podemos ver que comienza el salmista con las bases. Comienza diciendo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La base es que tenemos que entender el plan de Dios en nuestras vidas. Pero también habla de la bendición de tener buenos hijos y les llama herencia de Jehová. Hermano, hermana, amigo, amiga, tus hijos son pensamiento de Dios y los tienes que cuidar. Son herencia de Jehová. Es un legado que Dios te los ha dado a ti para que los ministres, los cuides y los compara la Biblia con flechas, con saetas. Usted sabe que cuando usted dispara algo tiene que dar en el blanco, ¿no? Imagínese que usted dispare algo y le venga de nuevo a usted o lastime su vida. Mira, muchas personas, muchos padres, muchos matrimonios no se esfuerzan, no siguen los planes del Señor, viven en sus propias decisiones en sus vidas. Y cuando los hijos quieren ir y salir como saetas, donde tienen que dar en el blanco, tienen que hacer lo que tienen que hacer y tienen que ser hijos que den fruto. Sin embargo, muchas veces esas flechas que usted ha construido y usted ha guiado, le vuelven a usted al corazón. Qué difícil que un hijo le dé en el corazón. Por eso tenemos nosotros que entender que el hombre que lleva en ese tiempo se usaba la figura de un soldado que tenía las flechas aquí en la parte de atrás, y la Biblia le habla como bienaventurado, bendecido el hombre que tiene la espalda llena de esas flechas. Es decir, la idea de tener hijos es de Dios, la idea de multiplicar es de Dios, pero Dios te ha dado una encomienda a ti, que des fruto con tus hijos, que tus hijos sean el fruto de tu comunión con el Señor y de tu matrimonio con el Señor. Y eso es algo que tenemos que tener bien en claro. No será avergonzado, dice la Biblia, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, las circunstancias o tu semblante o lo que vas a decir a las personas acerca de tu hijo te va a traer gratificación, a pesar de que otras personas quieran. En este salmo está hablando acerca de personas que estaban en la puerta y quieran hablar en contra de tu familia. Muchas veces los hijos hablan por los padres con sus acciones. ¿Es tu caso? ¿Cómo han sido tus hijos y cómo los estás criando? Y tercero, la última palabra en Génesis 1, versículo 28 es dominen. Perdón. Nos hemos olvidado que Dios ha puesto a la familia, Dios ha puesto a esta institución tan gloriosa y tan divina aquí en la tierra para que tengan dominio, para que tengan autoridad, para que tengan sabiduría. Es importante entender eso. Importante entender que la familia tiene un poder. Hermano, tu familia bien encaminada, tu familia con un corazón en el cual Dios ha estado obrando siempre. No hay familias perfectas, quitemos eso de un lado. Nadie tiene una familia perfecta. Sin embargo, podemos tener una familia que esté empoderada. Una familia sana. Una familia que a pesar de las dificultades en su hogar, haya salido adelante y entiendan que tienen el control de sus vidas. Que entiendan que tienen para dónde ver hacia adelante y que entiendan que tienen un final feliz con el Señor. Entonces, cuando habla de la Biblia aquí en el versículo 28, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo, no está hablando a las mujeres que dominen a sus hombres, eso no está diciendo. Está hablando aquí, ¿no es cierto?, del control que tenemos que tener sobre la naturaleza. Y la familia, el matrimonio, es un portador de ese control. Ahora, muchas veces se descontrola.
Muchas veces los matrimonios actúan descontroladamente, no tienen dominio, no tienen bases sólidas y ahí es cuando comienza a caer el hogar. Yo creo que en estos días la familia, sí es cierto que podemos nosotros ver el diseño y el plan de Dios que tiene. Sin embargo, muchos hogares están dejando de lado el poder que tienen, que Dios se les ha delegado a las familias, especialmente en las iglesias. Hay muy pocas familias, hay muy pocos varones, hombres de hogar, que están dispuestos a llevar a su familia adelante. A veces la mujer es la esposa, es aquella que está más reacia a seguir y tener ese control y dominio sobre las situaciones. Y el hombre tiene que estar constantemente. Muchas veces el hombre, y cuando hablo del dominio no significa en una forma machista, ¿no? Y quiero explicarme mejor. Aquí en la iglesia tenemos matrimonios donde por razones de salud el hombre no ha podido trabajar y ha sido la mujer la que ha tenido que salir adelante en cuestiones laborales y el hombre se ha tenido que quedar en casa, hacer las tareas, ¿no? Por razones diferentes. Y eso no significa que está mal. Siguen teniendo el mismo poder que Dios le ha delegado en los roles que tienen dentro de la familia. El hombre sigue teniendo la misma autoridad que Dios le ha dado y la mujer sigue teniendo la misma autoridad que Dios le ha dado. ¿Sí? ¿Me hago entender? No está mal que un hombre sea la mujer la que provea para el hogar cuando las circunstancias son de esa forma. Lo que no hay que perder de punto de vista es la delegación del poder que Dios te ha dado a ti como varón para que guíes tu hogar. Y a ti como mujer para que guíes tu hogar. Y eso es importantísimo y yo creo que en estos tiempos dentro de las iglesias, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de las iglesias, de los matrimonios cristianos, han perdido. Y creen que están bien con ir a la iglesia, sentarse ahí, ser espectadores y ya con eso la hicieron como familia. Déjame decirte, tus hijos van a ver. Muchos hijos ya niegan la fe por ver el ejemplo de los propios padres. Por ver el hogar, cómo de la iglesia presentan una cara, pero cuando van al hogar presentan otra. Y los hijos ven esa hipocresía y no concuerda el poder que Dios te ha delegado a ti en el hogar y en la iglesia o con tu mujer o con tu esposo. Y los hijos se dan cuenta y se empieza a desmoronar. Esas flechas que tenían que ir, que son tus hijos, se devuelven a tu corazón. El reto de la familia de hoy, ¿no es cierto? Tenemos que pasarlo por medio del diseñador de la familia. Entender ese manual principal que es la palabra de Dios. Invitar al Señor y a su Espíritu a que venga a nuestras vidas y nos ayude a nosotros a entender su plan y podamos nosotros pasar ese reto que hay en estos días sobre la familia. Yo te invito a que conmigo en este momento puedas orar, puedas pensar un momento, ver y analizar tu vida en el hogar, en el matrimonio, con tus hijos, con tu iglesia. La familia es importante y la familia es una de las bases también de la iglesia. Oremos. Cierra tus ojos ahí donde estás sentado y medita en lo que Dios te habló en este momento. Señor, en esta maravillosa tarde te queremos dar gracias. Gracias, Señor, porque podemos entender hoy que tú tienes un plan con nosotros. Pero no solamente es una relación individual de amor, de sacrificio, pero también con nuestras familias, como grupo familiar, como hogar. Señor, en este momento queremos poner a nuestras familias en tus manos. Queremos que tú tomes control de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Queremos, Señor, que tú seas ministrándonos, enseñándonos, Señor, cada día cómo ser mejores. Cómo, Señor, llenar de felicidad nuestro hogar. Cómo servir a nuestros esposos, a nuestras esposas. Cómo servir a nuestros hijos.
Y si somos hijos, cómo servir a nuestros padres. Señor, gracias porque sabemos que no has dejado a la familia tirada ahí, que nos arreglemos como podamos, sino que nos has dado, Señor, sabiduría. Y también nos has dado dominio, nos has dado poder, Señor, para llevar adelante esta tarea. Y para, Señor, dejar al mundo hijos que den frutos. Ese fruto, Señor, que hemos trabajado arduamente y ese fruto que, Señor, tú has hecho crecer. Padre, queremos ver que dé, Señor, más fruto en la vida de nuestros hijos. Queremos que ellos lleven, Señor, ahora la posta. Queremos que ellos puedan llevar la bandera del Evangelio en sus vidas. Y, Señor, ayúdanos en este camino tan difícil, en estos tiempos, en estas sociedades, Señor, en estos países. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos a ser cada día más igual a ti, Jesús. Oramos sabiendo, Padre, que tú nos oyes, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. En este momento también les invito a que hagan una oración especial y les pido por favor que puedan meditar siempre. Esta es su iglesia, este es su hogar. Somos una familia en Cristo Jesús. Y te invito, si es que has venido al servicio y has encontrado aquí una palabra de esperanza, bueno, a que sigas estando con nosotros. Soy el pastor Peter y con mi esposa Gabriela esperamos verte pronto y te deseamos muchas bendiciones y una bendecida semana. Feliz Día de la Familia.